Marcos fue discípulo de Pedro. Recuerden que Pedro fue uno de los 12 apóstoles y fue a quien Jesús puso al frente de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Marcos fue, digamos, una especie de secretario de Pedro. Por eso este evangelio podría llamarse el evangelio según San Pedro. Y otro detalle que es importante destacar es que Marcos, cuando escribe en tiempo presente. Y escribe, además de escribir en tiempo presente, nos hace partícipe de la historia. Fíjense que los evangelistas, al momento de redactar los textos del evangelio, no lo hicieron por el simple hecho de informar, sino más bien para que ese hecho, nosotros nos veamos identificados en ese hecho. Y Marcos, como le dije, lo narra en tiempo presente. Y si nos detenemos a escuchar, nos damos cuenta que somos parte de ese escenario. Pero es importante destacar que Marcos tiene 16 capítulos, es el evangelio más corto. Y si no mal recuerdo, narra 14 milagros. Y de los 14 milagros que narra Marcos, el más interesante es el que hemos escuchado hoy, la sanación del ciego Bartimeo. Ese milagro es como el centro, el corazón de todo el evangelio, por el proceso que se da. Y me detengo un poco en el texto que está en el capítulo 10, versículo 46 al 52. En estos pocos versículos, el evangelista nos lleva a profundizar y nos lleva a nosotros a adentrarnos en nuestra propia vida, ya que la realidad de Bartimeo a cada uno nos toca. Algo de nuestra vida nos toca. Por eso es importante que luego podamos leer, meditar, leer ese texto y meditarlo y procurar identificar cuál es el papel que jugamos en esa historia. Dice la palabra, al salir de Jericó. Esta historia está en la víspera, ocurre en la víspera del acontecimiento más grande de la historia. El acontecimiento más grande de la historia es el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y Jesús sabía lo que iba subiendo a Jerusalén. Y él, que iba de Galilea hacia Jerusalén, podría tomar un camino más corto para llegar a Jerusalén sin tener que atravesar por Jericó. Sin embargo, Jesús tomó el camino más largo por una sola persona. Y si leemos el texto nos damos cuenta que Jesús entró a Jericó e igual como entró, luego salió de Jericó. Y ya en la salida de Jericó, allí ocurre el hecho que hemos escuchado hoy. Ese hecho que no solo transformó la vida de Bartimeo, sino que ha transformado la vida de tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y dice la palabra que Jesús iba acompañado de dos tipos de personas, de un grupo de discípulos. Los discípulos son los que forman parte de la iglesia, los que ya conocen algo de Jesús, y de una gran multitud. En esa gran multitud entran los curiosos, aquellos que quieren ver, que quieren conocer. Y dice la palabra, el hijo de Timeo, Bartimeo, un limosnero, ciego y sentado a la orilla del camino. Fíjense cómo el evangelista presenta con 3 pincelazos, con 3 colores presenta a Bartimeo. Era era limosnero, ciego y estaba cansado, es decir, postrado a la orilla del camino. ¿Cuáles eran los 3 colores, las 3 situaciones de Bartimeo? Era limosnero, ciego y cansado. Como estaba cansado, estaba tirado a la orilla del camino. Bartimeo quiere decir el hijo de Timeo, Bar e hijo. En ese entonces, Bartimeo vivió en una época en la que una gente que nacía con un defecto físico se entendía que era consecuencia del pecado de sus padres y que por lo tanto era una gente desgraciada y por lo tanto rechazada inclusive hasta por su familia. Entonces, Bartimeo era una persona rechazada, era una persona cansada y era dependiente de lo que le dieran los otros, Y como era dependiente de lo que era feliz si le daban algo, era infeliz si no le daban nada. ¿De quién dependía su felicidad? De los otros. Era dependiente.
no era una persona auténtica, no tenía una autoestima sana, sino que dependía de los otros. Y dice la palabra, fíjense, además de los tres colores de las tres características que presenta el evangelista, dice que cuando supo que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Fíjense que Bartimeo era ciego, ¿verdad? ¿Cómo era Bartimeo? Ciego. Pero no era sordo. Bartimeo era ciego, pero no era. Él escuchó que algo grande estaba pasando. ¿Y quién era que estaba pasando por ahí? Jesús. Cuando él escuchó que algo grande estaba pasando, dijo: no, pero yo tengo que ver lo que pasa. Y preguntó. Y le dijeron que el problema era que era Jesús que iba pasando por ahí. Y llamó a Jesús con 3 artículos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En el evangelio, solo 2 personas llaman a Jesús por su nombre. El nombre de Jesús, solamente 2 personas lo mencionan, que es Bartimeo y el ladrón en la cruz. Las demás personas llaman a Jesús Maestro, Señor, pero por su nombre solo 2 personas. ¿A quién usted llama por su nombre? A una persona que usted le tiene confianza. Cuando uno no le tiene confianza a una persona, uno lo llama por el título: amigo, licenciado, doctor, ingeniero. Pero cuando usted le tiene confianza, ¿cómo lo llama? Por su nombre. Y por eso Bartimeo hizo esa oración. Y fíjense qué oración. Una oración con 3 artículos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Por eso no se trata de rezar mucho, sino que esa oración corta tenía muchísimo contenido. Cuando él dice Jesús, está diciendo que Jesús es su Señor. Hijo de David, le está diciendo que él es el Mesías, el prometido de la historia, a quien él estaba esperando. Y luego viene la petición: ten compasión de mí. Pero Bartimeo no solamente le pidió por su ceguera, por su situación de ceguera, le pidió que tuviera compasión de su persona entera, de toda su realidad, no solo física, sino también interior. Porque la enfermedad más grande que tenía Bartimeo era que era dependiente. El que es dependiente no logra desarrollarse auténticamente. ¿Cuántos hombres y mujeres que son dependientes de otra persona, o que son dependientes de una situación, o que son dependientes de algún vicio, y luego no logran realizarse plenamente? Porque el que es dependiente es un esclavo. Y Bartimeo era esclavo de su situación. Ustedes ven gente, por ejemplo, que son alcohólicos. No crean ustedes que es porque ya se han hecho esclavos de esa situación. Y Dios y la voluntad de Él puede ayudarle a salir de esa situación. Entonces, pero Bartimeo oró. ¿Y qué pasó? Cuando Bartimeo hizo esa oración tan poderosa, ¿qué ocurrió? Jesús se detuvo. Porque el poder de la oración es que uno detiene a Jesús. Por la fe uno logra el milagro. Y Jesús se detuvo ante esta hermosa oración de Bartimeo. Pero Jesús se detuvo, pero no fue allá donde estaba él. ¿Qué hizo Jesús? Porque fíjense que el seguir a Jesús implica la acción, implica uno disponerse. Y luego dice Jesús: llámenlo. Y llamaron al ciego. Y cuando llamaron al ciego, le dijeron: párate, te está llamando. Ponte de pie, te está llamando. Ahora bien, ¿quién fue que llamó a Bartimeo? Jesús. No, Jesús dijo: llámenle. Pero ahí no dice quién fue que lo llamó. Ese personaje que el evangelista no menciona el nombre, somos cada uno de nosotros. Eres tú y soy yo. ¿Cuántos Bartimeo no hay por el camino? ¿Y qué dice Jesús de ese Bartimeo? Llámenle. Piensen ustedes en esa persona que es dependiente, en esa persona que es esclavo de otra persona, o que es esclava de un vicio, o que es esclavo de una situación, esclava de sí mismo, a veces esclavo de las redes sociales. Y encomiéndenlo a Dios. Y Jesús te dice que esa persona que te llegó a la mente y que te llegó al corazón, ¿qué te dice Jesús? Llámale. Y llamarle significa estimularlo. Fíjense que el hombre no dijo: ven que te llaman, sino dijo: ponte de pie.
Fíjense lo que le dijo el mensajero, y ese mensajero somos cada uno de nosotros. Ponte de pie que te llama. Y es Jesús quien te llama. Y por eso cada uno de nosotros está llamado en el nombre de Jesús a ayudar a esas personas que están postradas, a ayudar a esas personas que son dependientes a que se levanten, a que se pongan de pie, porque Jesús le está llamando. Y luego, un dato interesante, Bartimeo no solamente estaba sentado, sino que tenía un abrigo grueso, pesado, que lo estaba protegiendo de la inclemencia del frío. Y él, dice la palabra, arrojó el manto. Ustedes se dan cuenta cómo el evangelista destaca ese detalle, de que él, cuando escuchó que le dijeron ponte de pie, se puso de pie, se quitó el manto y dio un brinco. Ojo, dos cosas interesantes. Despojarse del manto significa despojarse de aquello que lo esclaviza, de aquello que no le permite avanzar. Y pensemos cada uno de nosotros, ¿cuál es el manto que no nos permite avanzar? ¿Cuál es la dificultad que no nos permite realizarnos plenamente, que no nos permite acercarnos a Dios? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros ser una persona que vive en plena comunión con Dios? Y cada uno sabe cuál es el talón de Aquiles que tiene. ¿Cuál es ese manto que no le permite avanzar, que no le permite crecer en su vida de fe? Y hoy es el día para que nosotros nos hagamos conscientes de eso y tiremos ese manto. Y Bartimeo dio un brinco. Dar un brinco significa una conversión. De estar postrado, de estar sentado a la orilla del camino, al dar ese brinco cambió. Y la conversión es eso. Y todos estamos llamados a estar en permanente conversión. Y estar en permanente conversión implica el que constantemente nos revisemos y miremos a ver qué cosa tengo que cambiar en mi vida. Muchas veces nos constituimos en jueces y es tapando nuestras propias faltas. Es importante que cada día nos preguntemos, ¿qué yo tengo que cambiar? Fíjense que solamente usted, con el poder de Dios, puede cambiar eso que le impide a usted realizarse y que le impide acercarse a Dios. Entonces, solamente usted puede tomar la decisión de cambiar en su vida, de mejorar esas situaciones que no le permiten ser una persona auténtica en su vida. Y Bartimeo dio un brinco. Y dice la palabra que cuando él se acercó a Jesús, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Jesús lo sabe todo. Sin embargo, Jesús lo hace partícipe de su historia. ¿Y qué quieres que haga? Y el ciego respondió, maestro, que yo vea. Y entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que salvó a Bartimeo? La fe. Ese es el poder de la oración. Hizo una oración, el Señor lo escuchó, pero hubo una actitud de parte de él. Porque Dios hace el milagro, pero tiene que haber una actitud de parte de nosotros. Tiene que haber una cuota. Y tenemos que ver cuál es la cuota. ¿Cuál es el peaje que tenemos que pagar para lograr ese milagro? Para que ese milagro se dé. Bartimeo tuvo que dejar su manto, tuvo que dar un brinco. Pero tuvo incluso que desafiar a la multitud. Porque aunque el evangelista no lo dice, pero imagínense ustedes una gente postrada y que vaya una multitud por ahí. Tuvo que gritar mucho para que lo pudieran oír. Pero no solo eso, desafiar incluso a aquellos que de seguro le dijeron cállate, o que incluso hasta lo pisoteaban y lo pateaban. Pero él tuvo que desafiar todas esas circunstancias. Y así también nosotros tenemos que desafiar todas las realidades que nos impiden acercarnos a Dios y hacer un esfuerzo y romper y vencer los obstáculos. Y miren, fíjense en el mundo de hoy. ¿Cuántos obstáculos nos pone la vida? ¿Cuántas dificultades se nos presentan para nosotros buscar de Dios y comprometernos con Dios? Y muchas veces nos vamos haciendo esclavos de la tecnología, nos vamos haciendo esclavos del quehacer del mundo. De la vida hay que vivir un poco organizada y uno siendo protagonista de su historia. Pero el protagonismo de su historia va a ser posible si tenemos en el centro de nuestra vida a Jesucristo. Y Bartimeo así lo entendió. Fíjense que cuando Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Dice que al instante vio y se puso a caminar con Jesús. Jesús le dijo, tú puedes irte, pero él se fue. No, él no volvió para atrás, sino que
él empezó a seguir ¿a quién? A Jesús. Se puso a caminar. Aquel que estaba postrado ahora camina. Y no solamente va caminando, no solamente va caminando, sino que tiene con quién ir por el camino. ¿Y con quién va por el camino? Con Jesús. Igual que como Bartimeo encontró con quién ir por el camino, así también nosotros tenemos esa oportunidad en este día. En este día Jesús quiere ser el amigo que camina con nosotros. Y Jesús siempre está con nosotros. ¿Ustedes recuerdan la historia de los discípulos de Emaús? Jesús iba con ellos ahí, con los dos discípulos, y no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque estaban entretenidos en el chisme. Y muchas veces estamos entretenidos en otras cosas y no nos damos cuenta que Jesús va con nosotros. Y Jesús está con nosotros. Lo interesante es que le demos participación en nuestra vida. Y que sepamos que si le damos participación en nuestra vida, vamos a tener la suficiente capacidad para superar los obstáculos que nos presenta la vida. Y vamos a ser protagonistas en nuestra propia historia. Bartimeo encontró con quién ir. Encontró el camino para salir de su postración. Pero Bartimeo no volvió para atrás a buscar el manto. Bartimeo no volvió para atrás a ver el lugar que donde había hecho un nido ya. Aquella palma que ya la tenía marcada por estar sentado allí. No, él siguió hacia adelante. También nosotros hoy estamos llamados a enfocarnos e ir hacia adelante, pero con Jesús. Ir hacia adelante con Jesús y teniendo ese proceso de permanente conversión. Procurando profundizar nuestro encuentro con Jesús. Y profundizar con nuestro encuentro con Jesús significa el que nosotros cada día seamos más independientes, que no seamos dependientes de las circunstancias del mundo, sino que seamos protagonistas de nuestra historia y que dejemos nuestra huella en este mundo. Que en el nombre de Jesús sea más que ser un obstáculo para la convivencia social, para la convivencia en la familia, que podamos ser un ente de solución. Que podamos ser esas personas que con nuestro estilo de vida hagamos presente a Jesús. Y que hagamos presente a Jesús viviendo en la libertad de los hijos de Dios, pero sobre todo manifestando el amor, dando testimonio, proclamando y haciendo visible el reino de Dios con las obras de bien y anunciando a todos que Jesús está vivo y que va con nosotros. El Señor nos bendiga.